Bienvenidos a todos. Bueno, felices de poder verlos. Cada uno que está aquí viene con ese propósito de recibir el alimento que es Cristo. Venimos a recibir de Él, no del hombre. Entonces, enfoquémonos, no nos distraigamos, porque lo que se habla son palabras eternas que determinan nuestra vida aquí en la tierra, de acuerdo a cómo lo tomamos. Si lo tomamos como cualquier otra información, viviremos vidas por debajo del nivel de la obra gloriosa de la cruz. Pero si lo tomamos como el alimento que bajó del cielo, el pan vivo que es Cristo, realmente este alimento se metaboliza, nos fortalece, nos establece en lo que somos en Él, en esta posición de arriba, en esta posición eterna. Mirar de arriba, mis amados, es otra cosa. ¿No es verdad? Si usted mira algo de abajo, mira un edificio de 80 pisos de abajo, ¿cómo lo va a ver? Interminable, imponente. O si mira alguna circunstancia desde abajo, ¿cómo la va a ver? Imposible. Pero si usted se posiciona en Cristo y se ve en Él sentado en lugares celestiales a la diestra del Padre, ¿cómo va a ver las cosas? Muy pequeñas, muy fáciles. ¿Sabe por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Estamos en Cristo. Esa es nuestra mayor realidad. Pero la cuestión es estar, sí, pero la cuestión es la cuestión es conocer en quién estamos. Entonces esta es la tercera parte de esta serie, con esto cerramos hoy el Yo Soy, que nos muestra a un Dios eterno, al Cristo eterno, donde el pasado fue cancelado y el futuro también. Solamente vivimos en el eterno presente. ¿Por qué? Porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Si usted ve en las Escrituras, Él no dice yo estaba, yo era, yo. No, Él dice yo soy. Cuando se reveló a los judíos, que lo vamos a ver, a los fariseos que lo estaban atacando duramente, no les dijo yo soy Jesús. Les dijo yo soy. Y eso significa Dios, el Dios eterno. Así que iniciamos. Yo soy el que soy. La gloria de la identidad de Jesús. La identidad de Jesús tenía que ver con algo muy poderoso. Él sabía quién era, sabiendo todas las cosas. Él sabía quién era. Dice en Juan 13, sabiendo Jesús que de Dios había salido, que Dios le había entregado todas las cosas en sus manos y sabía a dónde iba. Mis amados, qué maravilloso Dios que tenemos. A Él nada lo toma por sorpresa. Y aquí el contexto de esto es en Getsemaní, cuando iba a ser apresado, iba a ser crucificado, y en los otros evangelios lo muestran con angustia, lo muestran, mi alma está muy triste hasta la muerte, lo muestran en oración, pero en este evangelio Juan lo muestra como el Dios imponente, el Dios todopoderoso, el Dios que cuando algo se levanta en contra
retrocede y cae. Entonces veamos. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas. Esto es muy importante, son palabras apostólicas, el saber. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? ¿Qué sabía que le iba a sobrevenir? ¿Qué sabía él? Sabía que le iba a sobrevenir la cruz, el juicio, la traición de su discípulo amado. Sabiendo todas las cosas, él no se echó para atrás. Cuando le preguntaron, veamos, les respondieron y él dijo: ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Qué imponente declaración del apóstol Juan, de un Dios eterno que no lo apresaron, no lo intimidaron, no fue una víctima. Él se entregó voluntariamente. Pero ¿qué pasó cuando respondió: yo soy? Todo lo que se levantaba cayó por la tierra. Retrocedieron y cayeron. Y ese es el poder que opera también en los que están en Cristo. Esa es la autoridad del Hijo de Dios que opera en todo tiempo y en todas las circunstancias. Este yo soy, cuando él dijo yo soy, en el griego es ego eimi, que significa yo soy el que soy. Este mismo Cristo que se le reveló a Moisés en una zarza ardiendo en el Antiguo Testamento. Estaba diciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque Él es atemporal, Él es eterno. Él siempre existió, es preexistente. Entonces, nada lo puede matar, asustar, detener. Cuando digo matar, usted puede decir, pero lo mataron. Pero porque Él entregó su vida. Él entregó su vida. ¿Sabe cómo? Haciéndose pecado. Porque la paga del pecado es la muerte. Él nunca pecó. Entonces no podía morir porque no pecó nunca. Pero por amor se hizo pecado. Y eso fue lo que activó la muerte por todos nosotros. Nos sustituyó, el sacrificio vicario estuvo en nuestro lugar. ¿Para qué? Para darnos vida. Porque nosotros, ¿qué necesitábamos? Si estábamos muertos, necesitábamos la vida. Entonces dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, es categórico, no tiene la vida. Porque Cristo es la vida. Y la vida es la luz de los hombres. Entonces, entender este gran yo soy, cuando también a nosotros nos toca un Getsemaní. Un Getsemaní donde hay miedo, turbación, angustia, donde hay traición. ¿Qué hacemos? Todo Él es un ejemplo, todo Él nos enseñó. Y esa naturaleza que portamos va a operar de la misma manera. Él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, el gran yo soy, aún la gente que no cree, quienes lo persiguen, cuando Él se revela, retroceden y caen a tierra. ¿Y sabe qué? Esto es un acto profético, lo de los soldados que cayeron a tierra. ¿Qué estaban mostrando, ministrando? Que toda rodilla se doblará ante aquel que es el Dios vivo y verdadero. Nadie puede quedar en pie delante de la revelación del yo soy eterno presente.
¿quién es el yo soy para nosotros? ¿Quién es yo soy para usted? ¿Será que solamente es un simple conocimiento teórico o Él es tu Salvador? Yo soy tu Salvador. Yo soy tu Señor. Yo soy tu paz. Yo soy tu libertador. ¿Y saben qué, mis amados? Cuando venimos a Cristo, de lo primero que nos libera es de nosotros mismos. Nosotros podemos pensar que la mayor liberación es liberarse de drogas, alcohol, adicciones y cualquier otra operación de la carne, de la vieja carne, de la vieja naturaleza. Pero la liberación más potente y poderosa es cuando nos libera de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si no experimentamos esta libertad en Cristo, no vamos a poder disfrutar la vida de Cristo en nosotros. ¿Y sabe qué? Vamos a cambiarla por cualquier cosa. Si no encontramos nuestra identidad en Él, vamos a fluctuar siempre entre dos pensamientos. Va a haber un contraste en nosotros. Vamos a estar claudicando entre dos pensamientos. Y aquí lo decimos, la identidad en Cristo nos afirma para no claudicar entre dos mentes. Elías se acercó al pueblo y dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Qué poderosa manifestación y ministración de Elías a un pueblo que caminaba vacilando entre dos pensamientos. Esta palabra claudicar en el hebreo es pasach y simboliza vacilar, tambalear y saltar de un lugar a otro. En otras palabras, inestabilidad. Saltando cuando está bien la cosa acá, cuando no está bien acá, divididos entre dos pensamientos. Aquí el apóstol Pablo replica lo que dijo Elías y dice: haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Cuando estamos cojeando en alguna cosa, en alguna situación, cuando estamos en esa ambigüedad de dos pensamientos, ¿qué significan dos pensamientos en la Biblia? Dos mentes. La mente natural con la que todos nacemos y la mente de Cristo que se nos entrega cuando lo recibimos dentro de esa naturaleza y de esa vida. Y nosotros podemos seguir siendo hijos de Dios, cristianos, toda la vida, operando desde la mente natural. Venimos hablando cómo opera la mente natural. Exageración, sospecha, angustia, ansiedad. Y lo peor es que los pensamientos orientan la conducta y también activan las emociones y los sentimientos. Por eso es tan importante oír lo que nos dice Elías. ¿Hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo saltaréis de un lugar a otro? ¿Hasta cuándo vacilarán tus pensamientos en una posición o en otra posición? Y lo que dijo Elías, siglos después, el Señor Jesús lo dijo: nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá a otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Aquí estaba hablando, lo corté, es la parte A del versículo, estaba hablando Jesús que tomaba como Señor a las riquezas. Pero yo estoy tomando en este mensaje a los pensamientos como señores,
porque lo que gobierna tu mente, lo que nos gobierna se convierte en un Señor que te va a dictar tu caminar. Vas a estar sometido a lo que esos pensamientos guíen tu conducta. Y es más, la iglesia de Cristo es su esposa. Así lo dice en las cartas y también, por ejemplo, en la segunda carta de Corintios capítulo 11, dice que la iglesia es la esposa de Cristo. Apocalipsis lo vuelve a repetir, la esposa de Cristo. ¿Y saben qué, mis amados? No puede existir un matrimonio de tres. ¿Usted ha visto que un matrimonio de tres prevalece? No podemos servir a dos señores. No podemos servir a dos mentes. O nos apropiamos verdaderamente de la mente de Cristo o seguimos viviendo por debajo del nivel de lo que opera esta mente. La mente de Cristo es poderosa. La mente de Cristo llama a las cosas que no son como si ya fuesen. Entonces, muy importante entender lo que dice Elías. ¿Hasta cuándo? Si Dios es Dios, seguidle. Si Baal es Dios, seguidle. No anden en indefinición, no anden en vacilando. ¿Por qué? ¿Qué quería el pueblo? El pueblo no podía negar a Dios porque habían visto ya mucho de Él. Milagros, maravillas y portentos. Este pueblo era el que había salido de Egipto. No podían negar a Dios, pero no querían soltar al diablo. A veces nosotros, los hijos de Dios, queremos tener a Dios cuando nos conviene, pero no queremos soltar aquello que le hace competencia en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro tiempo. ¿A qué le das más tiempo? ¿A qué le damos más tiempo? ¿Qué gobierna nuestra mente? La mente de Cristo, ¿qué es la mente de Cristo? Es la mente de luz, es la mente de la verdad, es la mente que te fortalece. Cuando la mente natural te habla las mentiras, el engaño que te hacen zozobrar, que te hacen angustiar. ¿Por qué? Porque tu identidad no está firme en Cristo. Somos lo que pensamos. ¿Es así? Usted es lo que piensa y se va a convertir en lo que sigue pensando. Si piensa, pero es que yo no soy bueno para nada. Pero es que yo soy aquí o allá. O tal vez al contrario. Dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Piense de sí con cordura, conforme a lo que Dios repartió a cada uno. ¿Qué repartió a cada uno? A su Hijo, a Cristo. Entonces, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es Él. ¿Cuál es su pensamiento? Afecta su corazón. Nuestros pensamientos van a afectar nuestras emociones, nuestro corazón, nuestro caminar. Va a determinar nuestras decisiones. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esto es una realidad. Si tú vives en la naturaleza antigua, en los pensamientos antiguos que te hacían temblar, que te predisponían ante alguna situación que tal vez nunca iba a suceder, porque esa mente es la que sospecha y todo lo que imagina lo magnifica, lo dimensiona, y eso nos hace temblar muchas veces. Pero cuando operas desde la mente de Cristo, el absoluto es Dios y lo que Él dice. Nunca ha incumplido una promesa. Él es fiel. Y ahí radica nuestro descanso y nuestra paz, en su fidelidad, no en nosotros. Porque nosotros podemos fallar. Es más, usted y yo fallamos todo el tiempo. Lo dice
que aunque seamos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Él no puede negarse a sí mismo. ¿En dónde está entonces nuestra confianza? En Él, porque Él es fiel. Su amor es inalterable para tu vida. Su amor no depende de tu comportamiento. Su amor depende de sí mismo, de su fidelidad. Entonces aquí el apóstol Pablo en Hebreos nos está hablando nuevamente sobre este patrón que venimos viendo. Esa inconsistencia, esa dualidad de dos mentes, de dos pensamientos que nos llevan a un vagar en nuestro corazón. Y dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Por qué podemos vagar en el corazón? Porque ya hemos hablado que la mente determina nuestras emociones, guía nuestras emociones. Y podemos estar vagando en cosas que no nos edifican. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. No me dejaré dominar de ninguna de esas cosas. No me dejaré dominar de ninguno de esos pensamientos. Necesitamos identificar, mis amados, la fuente de los pensamientos. Y esto es para separar desde qué mente nos movemos, desde qué mente creemos aún a Dios, desde qué mente hablamos, compartimos nuestra vida, tenemos nuestras relaciones interpersonales, desde qué mente. Desde una mente ambigua, inestable, o desde una mente firme, estable, segura. Esa es la mente de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque a Él se lo denomina la roca firme de los siglos. Lo que pensamos determina lo que sentimos. Hay pensamientos de vida y hay pensamientos de muerte, pero por eso es que necesitamos identificar la fuente. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, mis amados, ¿qué es la carne? Volvemos a repetir 1.000.000 de veces. ¿Qué es la carne? Es esa naturaleza antigua, esa naturaleza con la que nacemos, esa naturaleza separada de Dios, esa naturaleza que no puede ver a Dios, no puede obedecer a Dios porque está separada de Él. Por eso es que la obra de la cruz, cuando la entendemos, es algo glorioso que yo no encuentro palabras para definirlo o para expresarlo. Esa obra nos volvió a Dios, nos volvió a Cristo, nos volvió al Señor. Entonces necesitamos identificar la naturaleza vieja está muerta. ¿Y cuáles son los pensamientos de esa naturaleza? Cuando Adán desobedeció a Dios, ¿qué fue lo primero que pasó en él? Se vio desnudo, se vio sin nada. Toda la protección, la seguridad se había quitado. Una mente de orfandad, una mente en escasez. Y sobre todo lo que ataca nuestras vidas en los procesos, el temor. Una mente de miedo a todo. Yo era una persona que hasta mi cara se cambiaba por el temor, por el miedo. Pero cuando conocemos a Cristo, cuando nos identificamos de Él, en Él, ¿sabe qué? Todo eso que antes nos esclavizaba palidece, retrocede, así como los soldados, y caen a la tierra.
Entonces, cuando identificamos los pensamientos, si te están atacando pensamientos de desánimo, desaliento, angustia, miedo, duda, escasez, identifica, por favor. Esa no es la mente que Dios te dio. O lo ha visto a Dios temblando, o lo ha visto a Dios dudando. Es el yo soy, el más que suficiente, el todopoderoso, el Dios de lo imposible. Ese es tu Dios y ese no habita fuera de ti. Habita en ti. Y si lo dejas gobernar, esa será tu vida. Como una canción de Lily Goodman, sin miedo a nada, sin miedo a nada. ¿A qué le tienes miedo? El ocuparse del espíritu, esa naturaleza espiritual es vida. ¿Qué es la vida? Juan 1:4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El ocuparse del espíritu es luz. Y ¿saben qué? La luz es un orden de gobierno. Donde está la luz, las tinieblas desaparecen, pero también es un orden, valga la redundancia, que lo ordena todo. ¿Sabe por qué? Porque cuando tu mente está en tinieblas no puede advertir algunas cosas y hay desorden. Pasémoslos a lo gráfico. Si tu habitación, si una habitación de tu casa está oscura, tú no puedes ver el desorden que hay en esa habitación. No puedes ver el polvo, que esto está por aquí tirado por allá. No puedes verlo. Pero cuando se prende la luz, te asombras. ¡Wow! Cuando se prende la luz en tu mente, en tu espíritu, en tu corazón, te asombras. Y dice, pero por favor, yo he hecho eso, pero yo operaba así. Pero yo era tan mentirosa, pero era tan difícil para mí perdonar. Amados, esa es la realidad que vive el mundo. ¿Qué es lo que vemos en las noticias? Usted prenda los TikTok y todas ahora ya es la moda, ¿no? ¿Cuáles son las noticias? Horribles, suicidios, crímenes. La vida no vale nada para los ladrones. Por una cartera, por un celular, te quitan la vida. Traición. Trata de blancas. Raptan a los niños, le quitan los órganos. ¿Por qué? Por ese viejo hombre egocéntrico, ese viejo hombre que vive en escasez y piensa que de cualquier manera va a obtener su sustento. Matando, robando, no les importa. ¿Por qué razón? Porque esa es la vieja naturaleza. Están separadas de Dios, están ciegas, están ciegos, no pueden ver. Operan en un árbol, el árbol del bien y del mal. Por eso es que, por ejemplo, Al Capone dice que la primera vez que mató no durmió toda la noche. La segunda vez que mató durmió medianoche. No, la segunda vez que mató, su corazón se fue cauterizando, se fue volviendo insensible. ¿Y sabe qué? ¿Cuál era la obra buena que según él hacía? Cuando mandaba matar a los que no respondían a su clan, él estaba dándoles a sus hijos cariño, abrazos y dinero. ¿Qué le parece? Esa es la obra de la carne. Hacen el bien, pero desde una fuente equivocada y errada, porque el árbol del bien y del mal también parece que hace obras buenas. Bill Gates, que quiere disminuirnos, quiere disminuir a la raza en el mundo, pero es altruista, hace
cosas buenas. Mantiene hogares y hospitales. ¿Me entienden, amados? Necesitamos distinguir la fuente de nuestros pensamientos. Entonces así está el mundo, esa es la naturaleza caída, pero hay una diferencia con los hijos de Dios. Todos nacemos con esa naturaleza. ¿Hasta qué? Hasta que tenemos un encuentro con Cristo. El apóstol Pablo es nuestro mayor ejemplo. Un perverso. Perseguía a la iglesia de Cristo, la azotaba y la metía en las cárceles. Hasta que un día, hasta que un día, ¿sabe qué? Eso nos ha pasado a nosotros. Hasta que un día tenemos un encuentro con Él. ¿Y qué pasó? El yo soy se le reveló y el yo soy lo tumbó del caballo. ¿Por qué? Nuestra primer lámina. ¿Quién puede quedarse en pie ante la revelación del yo soy? Nadie. Saulo y sus hombres cayeron a tierra y ahí comenzó la transformación de este hombre porque tuvo un encuentro con lo eterno, con la vida, con el amor. ¿Qué es lo que te sana, amados? No es el amor de un hombre, porque el amor de un hombre todavía es condicionado a lo que tú haces, me das, te doy. Lo que te sana es el amor eterno, el amor incondicional, el amor de Dios, que no comparte su trono con nadie. Por eso es que Elías dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Dios te hizo para Él, completamente para Él. No te quiere compartir con otras filosofías, ideologías y entendimientos enfermos. O sea, entendimientos que te llevan a la dualidad de tu mente y a vivir sin gozo y sin paz. Puedes tenerlo todo, pero si no tienes a Cristo, no tienes nada. Si no tenemos a Cristo, no tenemos gozo. Tendremos alegrías esporádicas, momentáneas, temporales. Pero el gozo es un fruto de esta naturaleza nueva que portamos. Entonces hay una diferencia. Tenemos la naturaleza antigua, tenemos una naturaleza nueva, pero ¿saben cuál es la diferencia? Que la naturaleza antigua no te puede gobernar porque ya perdió su supremacía, su efecto esclavizador en la cruz. ¿Cómo se mueve la naturaleza antigua? En una mente posmodernista. ¿Cuál es la mente posmodernista? ¿Usted sabe? Es aquella que ha sacado los absolutos de Dios de su vida. ¿Cuáles son los absolutos de Dios? La fe, la oración, la comunión con Dios, la palabra de Dios. La gente que vive en el mundo vive por su propio esfuerzo, por su propia fe de la lógica. No se va a caer esa silla. No, claro, no se va a caer. Otra cosa es vivir por la fe, amados. Una mente posmodernista vive en lo relativo, no en absolutos. ¿Cuál es lo relativo? Si te hace sentir bien, hazlo. Si te hace sentir bien, hazlo, aunque haga daño a otros, aunque haga daño a tu familia, aunque haga daño a tus hijos. Si te hace sentir bien, hazlo. Lo relativo. Por eso es que hay dos contrastes siempre. O vives en lo relativo o vives en lo absoluto. ¿Quién es lo absoluto? Cristo Jesús el Señor y su naturaleza que cuando nos gobierna no nos esclaviza. Cuando nos gobierna nos fortalece, nos abraza, nos alinea y nos hace ver lo que somos en Él, la identidad que tenemos en Él. Entonces, ¿cómo te ves? ¿Cómo te ve Dios? Hace años estaba hablando con un joven
Y le dije esto, ¿cómo te ves? Y me dijo, fracasado. Y se me quedó en el corazón así. Y dije, ¿cómo puede ser un joven que está comenzando a vivir que se ve así? Pero con el tiempo fui entendiendo cada vez más que el resultado, la obra de esa naturaleza es justamente vernos no como Dios nos ve. Y dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué pasó con nuestros sentidos? ¿Cuándo se extraviaron? Cuando el día de la decisión de Adán, el día que Adán decidió desobedecer a Dios, se extraviaron nuestros sentidos de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué perdió Adán? Perdió la vida, perdió la autoridad, perdió el gobierno, perdió la imagen del Hijo, perdió el carácter de Cristo. Adán tenía una mente extraordinaria. A ver, ponerle nombre a todos los animales de la tierra. Perdió todo eso. Y perdió la sincera fidelidad a Dios. Entonces, ¿y qué es la sincera fidelidad a Dios? Vernos en Cristo, vernos en Él. ¿Sabe por qué? ¿Cómo te ve Dios? ¿Tú sabes cómo te ve Dios? Te ve en su Hijo. ¿Cómo nos vemos nosotros cuando nuestra identidad no ha sido establecida en Cristo? Cuando nos miramos al espejo. Nos vemos en nuestras fallas, en nuestros errores. Uy, ya hice mal, ya fallé, ya pequé contra Dios. Así nos vemos, ¿sí o no? Pero cuando nuestra identidad está firme en el Hijo, así hayamos fallado, nos arrepentimos y nos vemos en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué razón usted va a estar en desacuerdo con Dios? Él es Dios, el soberano. Y si Él lo ve a usted en Cristo, ¿por qué usted se va a ver en sus errores, en sus mañas, en sus fallas? Véase en Cristo y alinémonos todos en Él para vivir de acuerdo a su propósito y a su voluntad. Muy importante entender que nuestros sentidos fueron extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Por eso es que ahora, aún los hijos de Dios hacen, dicen cosas que no son conforme a la verdad. ¿Qué es estar en la sincera fidelidad en Cristo? Estar firmes en una verdad, en la verdad que te ha hecho libre, porque como dije al principio, la mayor liberación no es que te libere de la droga, del alcohol, de alguna adicción, de alguna maldad repetida en nuestras vidas, sino de nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque ese es el yo que está inmerso en esa naturaleza que su fuente es oscura, su fuente es el mal. Y fíjese que el yo en el griego es ego. El ego bien inflado, el ego que no quiere confiar ni rendirse a Dios. Anda entre dos pensamientos. Cuando me conviene Dios y todas las cosas ahí, pero cuando no, sigo nomás con mis dioses, con mis ídolos. Así quería seguir el pueblo. Conocer la verdad para apropiarla. Y esto es muy importante, amados. Jesús habló y dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero no solamente es oír la verdad, es conocerla íntimamente. Esa palabra en el griego es ginosko, un conocimiento íntimo de Él.
¿Sabe por qué íntimo? Porque Él habita en ti. Y el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y desde ahí nosotros podemos conocer a este Dios que es verdad. No hay mentira en Él. ¿Qué es la verdad? No es un concepto, porque podemos tener muchos conceptos de la verdad. ¿No es verdad? No. ¿Sí o no? Pero la verdad es una persona. No es alguien que va a suceder, sino alguien que ya sucedió y vino para liberarnos, primeramente, de lo que más se opone a Dios. ¿Usted sabía que lo que más se opone a Dios no está fuera de usted? ¿Sí o no? Lo que más se opone a Dios está dentro de nosotros, porque es ahí donde tomamos las decisiones de obedecerle o no. Y nuestra obediencia o desobediencia trae consecuencias. La desobediencia de Adán trajo una consecuencia nefasta para toda la humanidad. Por eso andamos en luchas internas, porque esta naturaleza vieja quiere gobernar tu alma y la naturaleza de Cristo quiere gobernar tu alma. Porque el gobierno de Cristo es lo que verdaderamente nos satisface, nos alinea, nos fortalece, nos establece. ¿En qué? En la verdad. Entonces, este pasaje es muy hermoso y dice, y nosotros hemos conocido. Amado, esta palabra que se quede en su corazón, para que usted viva para conocer a Cristo. Cuento hace mucho tiempo atrás, que no lo contaba, así que lo voy a contar para los nuevos. Que yo estaba entrando a un supermercado en una ciudad de Estados Unidos y salía Rod Stewart, que era uno de mis favoritos. Y cuando lo vi, ¡oh! He conocido a Rod Stewart. Y el Señor dijo, no, no lo has conocido, lo has visto. Conocer es otra cosa. Conocer es saber lo que le gusta a este hombre. Conocer es saber lo que le disgusta. Conocer es saber el color favorito de su comida favorita. ¿Y de qué nos habla eso? De intimidad. Hasta que no tienes intimidad con una persona no sabes nada de ella. La ves. Puedes darte la mano. No conoces nada de esa persona. Intimidad con Cristo. Y nosotros hemos conocido. ¿Qué viene del conocer, amados? ¿Por qué la gente no cree muchas veces y tambalean en su fe entre dos pensamientos? Porque no conocen al yo soy. No conocen al poder eterno, al más que suficiente, al todopoderoso. Y nosotros hemos conocido y creído. Fíjese, el amor que Dios tiene para con nosotros es ahí donde el amor nos fortalece, nos abraza. Hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Cuando usted se mira al espejo va a ser como ese joven. ¿A quién está viendo? A Cristo. Pues como Él es, así es usted en este mundo. Porque lo tiene a Él. Y usted en su mente natural puede decir, ¿cómo voy a ser pues yo? Llena de fallas, lleno de esto. Pero es que esto es por fe, no es por sentir. Puede ser que no sientas que eres, pero el sentimiento es totalmente contrario a la fe. Nunca habla de la fe y el sentimiento. La palabra habla por la fe, entendemos, no sentimos. Más bien la fe, el sentimiento es contrario a la fe porque es fluctuante. Si te mueves por emociones, un día vas a decir, ¡guau! Lo amo a mi novio y qué tremendo mi novio. Y al otro día puedes verlo, qué terrible, o viceversa. Y en muchas circunstancias y situaciones. Por eso es que no vivamos por el sentimiento. Nosotros no nos movemos por vista. ¿Qué dice? Ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Sí o no? ¿No?
Pero es verdad, son dichos sabios. No vivas por lo que ves, porque te va a producir un sentir de rechazo de repente vive por fe. El apóstol Pablo dijo, no andamos por vista, sino por fe. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, amados, el perfecto. ¿Cuál es el perfecto amor? El de Dios. Echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El amor es lo que nos lleva a alcanzar la madurez. El amor de Dios es el que completamente puede sanar nuestro corazón. Pero ese amor, ¿cómo lo podemos recibir? A través del cuerpo de Cristo. Dispóngase a amar con el amor de Dios. Dispóngase a perdonar. Dispóngase a no rechazar, a no evaluar. No conozca a nadie en la carne, porque cuando conocemos en la carne nos decepcionamos. Conózcalo en Cristo. Como dijo Pablo, desde hoy en adelante a nadie conozco según la carne. A todos los conozco en Cristo. Y en Cristo somos como Él es. ¿Cómo es Él? Santo, perfecto, completo. Entonces, hay sentidos extraviados, hay un sentir de la naturaleza del mundo que es oscura, que es en desánimo, que es en desaliento, en incertidumbre. Pero les quiero hablar de otro sentir, del sentir del Hijo de Dios, del sentir que nos hace bien, del sentir que hubo en Cristo Jesús. Y dice el apóstol Pablo, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. Amados, la unidad es un orden de gobierno, es un orden de autoridad. No pelee, rinda su corazón, no conteste de la manera que merece de repente las ofensas que le hace. El hombre sabio pasa por alto la ofensa. La mujer sabia edifica su casa. No pelee, camine en unidad. ¿Sabe por qué? Porque una casa dividida no prevalece, no se sostiene. Donde hay división no prevalece esa familia. Donde hay unidad. ¿Y dónde comienza esa unidad? No con ponerse de acuerdo externamente. Esa unidad comienza en la naturaleza que portas. Es la naturaleza de Cristo. Él dijo, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, que sean perfectos en unidad, que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando el mundo cree que Él vino, cuando lo ven a Él en ti, una persona que gobierna sus emociones. ¿Por qué? Porque le ha cedido el derecho al Hijo de Dios que lo guíe y lo gobierne. Entonces esa casa va a ser un oasis, va a florecer, va a multiplicarse, va a avanzar en todo. Porque donde hay unidad, hay amor, hay paz. Cristo gobierna. Sintiendo una misma cosa. Hay un sentir, pero es el de Cristo en nosotros. Un buen sentir. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Y estaba pensando en este pasaje. Cuando tú estimas a alguien y lo ves en amor, los vas a respetar. Cuando estimas a alguien por debajo de ti, cada uno sabe la respuesta. Entonces, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí vemos que primero se despojó a sí mismo, soltó todo, su gloria, su realeza, su grandeza. No se aferró a nada. Eso es identidad, amados. Y después se humilló a sí mismo. ¿Dónde comienza la humildad en un corazón? En su naturaleza, en la naturaleza que porta, rindiéndose, humillándose a sí mismo. ¿A quién? El apóstol Pablo en Romanos 12 nos habla que nos rindamos al Señor, que rindamos todo nuestro ser. Dice que rindamos todo nuestro cuerpo al Señor, que ese es nuestro culto racional. ¿Qué es culto? Es adoración. Es una adoración con el espíritu, pero también con la mente voluntaria, de decir, este tiempo quiero pasar a adorar al Señor. Y esta adoración no es de un momento, es una vida, porque adoración no es cantar. Adoración es un corazón rendido a la voluntad de Dios. Él tomó nuestro lugar. Murió en el Getsemaní la primera vez, haciéndose obediente hasta la muerte. Ahí murió al yo, al miedo que tenía. Mi alma está muy triste hasta la muerte, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y luego en la cruz. Pero ¿saben qué? Él no fue a la cruz como víctima o como renegando, no. Nadie me quita la vida. Yo la pongo para volverla a tomar. Cada uno de nosotros, alguien nos va a poner en una cruz. Se los aviso. Puede ser, y lo que más nos duele son los de la familia o los amigos más íntimos. Nos ponen en la cruz. A Jesús lo pusieron en la cruz, el gobierno romano y los sacerdotes, pero nadie le quitó la vida, Él la puso. Y tú puedes estar en la cruz, puedes estar de dos maneras. Puedes estar chillando, enojado, quejándote, rebelándote contra Dios, como estaba el ladrón de la izquierda, o puedes estar rendido y decir, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí estoy, decido morir al yo. El sentir de Cristo nos afirma en la realidad de lo consumado. No nos amoldemos al olor del sistema del mundo. Y aquí el apóstol Pablo dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre. Diga siempre para que no se lo olvide. No es algunas veces, no es cuando usted se porta bien. Más gracias a Dios, el cual nos lleva siempre, ¿en qué? En triunfo, ¿en quién? Mas Él nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Pero hay veces que nosotros nos amoldamos, vamos a dar algunos ejemplos, a ciertos olores. Primero nos pueden parecer muy, por ejemplo, cuando la gente come mucho ajo, tiene un olor peculiar. Pero cuando convivimos con esas personas todo el tiempo, ese olor que al principio nos parecía tan feo, nos vamos amoldando, lo vamos aceptando. Y ya después lo aceptamos nomás, sin decir nada, sin chistar. No lo sentimos ya, ¿no ve? Nos amoldamos a eso. Entonces, amados, ¿a qué huele el mundo? ¿A qué huele el sistema de pensamiento del mundo? ¿Sabe a qué huele? A esclavitud. El mundo esclaviza.
a los que se someten a Él. Huele a temor, a miedo. Huele a incertidumbre, a duda, a división, a pelea, a falta de perdón. A eso huele el mundo. ¿Usted quiere vivir en eso? Usted es el olor fragante de Cristo. Usted es el mejor perfume de Cristo. ¿Qué Dior ni qué? ¿Cuál es el otro más? Chanel. Usted es el mejor perfume de Cristo. Usted es la fragancia de Cristo. ¿Y a qué huele Cristo, amados? A triunfo, como dice ahí. A victoria, a paz, a amor, a fe. ¿A qué huele el mundo? A duda. Usted le ha preguntado a alguien con lo que estamos viviendo y qué terrible, ¿no? Y cristiano, ¿y cómo lo ves esto? Va a estar peor. Pero uno espera recibir una respuesta de fe. Pero la mente de Cristo tiene una respuesta de victoria, de fe. Porque los cristianos, los hijos de Dios, no estamos buscando resultados, amados. ¿Sabe qué busca usted? Buscamos fruto que abunde en nuestra vida, que manifieste a Cristo. Usted no está buscando un resultado, usted está buscando a Cristo. Oh, qué bien me faltan 10 minutitos. El propósito y fidelidad de Dios rompe leyes naturales cuando hay un corazón que le cree. Aquí, como está escrito, hablando de Abraham, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ese es Dios. Y si tú tienes su mente, así vas a ver tu vida, así vas a ver tus circunstancias. El que da vida a lo que está muerto. ¿Qué se está muriendo o qué está muerto? En tu casa, en tu hogar, en tu matrimonio. Aquel que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza. Estos son los procesos que pasamos. Tenemos una esperanza segura porque Dios nos habló algo. Pero algo sucede o alguien nos dice alguna cosa y nos pinchan el globo y como que la esperanza se esfuma. Pero ese es el proceso. Porque el que está en nosotros siempre nos va a guiar a toda verdad. Creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. ¿Y qué pasó? No se debilitó, dice. Para llegar a ser conforme de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar. Piensa en esta palabra. ¿Qué es considerar? Es cuando algo tú estás mirando detenidamente. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Ni tampoco se desanimó por la esterilidad de la matriz de Sara, de su esposa, sino que se fortaleció en fe, plenamente convencido de que Dios era poderoso para cumplir ¿qué? Lo que le había prometido. Es que necesitamos conocer a este Dios. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pasaremos tiempos difíciles, tiempos de tribulación, pero eso no es para destruirnos, es para conocer quién es Él, esta verdad gloriosa, para establecernos en la identidad de Él. Entonces, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Pero llega el tiempo que Dios le dio el hijo. Imagínense, rompió todas las leyes naturales del tiempo y le dio el hijo. ¿Y qué pasa cuando nos da algo? Cuando estamos buscando un resultado y no el fruto,
el Hijo se convierte en nuestro ídolo, o lo que nos dio se convierte en nuestro bien mayor, supremo. ¿Qué pasó? La fe que no es probada es solo teoría, no conoce a Cristo ni comprueba su amor. Entonces, ¿qué pasó? Aconteció que después de estas cosas probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él contestó, heme aquí. Oiga, un corazón humilde siempre está presto, disponible para Dios. Heme aquí, Señor. ¿Qué quieres? Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enabardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos. Las pruebas para un corazón definido, no en 2 pensamientos, sino en la mente de Cristo, en la fe del Hijo, no son un castigo, no son, se entiende que no son para destruir, son para adorar y llevarnos a otro nivel en la fe de quien portamos, del Hijo. Entonces, fíjese cómo serían esos 3 días, cómo serían esos 3 días de camino hasta el monte. Pero Abraham venía pensando en quién era poderoso para cumplir lo que le había prometido. Es que cuando me desanimo, cuando me viene a la mente las nostalgias de ciertas situaciones y cosas, ¿qué es lo que hago? ¿Me enfoco en eso o inmediatamente identifico? Digo, no, esto no es la fuente, esto no es la mente de Cristo. Inmediatamente pongo la palabra o pongo una alabanza, una adoración y me someto. ¿Y sabe qué? Inmediatamente, no pasan 3 minutos cuando ese sentir se va y se establece la verdad de lo que soy en Cristo. ¿Cuál fue el pensamiento de Abraham en medio de la prueba? Eso tenemos que entender nosotros, porque estamos hablando de pensamientos. Pero, ¿qué componen los pensamientos? ¿Dónde están los pensamientos? En una mente. O la mente antigua o la mente nueva. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y aquí esto es pensando que Dios es poderoso. En tus pruebas tienes que conocer y saber y que tu pensamiento se llene de quién es Cristo. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado le volvió a recibir. Entonces, ¿cuál era el pensamiento de Abraham mientras iba los 3 días? Dios es poderoso. Nunca ha fallado una promesa. Él cumplió y me dio al Hijo. Y ahora Él es poderoso para volverlo a resucitar. No estaba vacilando, no estaba en duda, no estaba en victimismo. Pobre de mí, qué Dios cruel, qué barbaridad. Estaba en adoración. Cuando vio Abraham al yo soy, esto es importante. Abraham existió 1000 años antes de Cristo. Aquí el contexto de esto era una férrea lucha con los fariseos que estaban cuestionando a Jesús porque dijo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y le dijeron, ¿cómo dices eso? Si Abraham, nuestro padre, murió y todos los profetas murieron y tú dices que no verán muerte, porque una mente natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. Entonces, Él les dijo, le dijeron, Jesús dijo, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Claro, era de 1000 años antes.
Y él no les dijo, yo soy Jesús o yo estaba. No, mire lo que les respondió. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Oiga, no podemos nosotros descansar en esta realidad de este eterno presente que ha estado en toda la historia desde el principio y desde antes que nos escogió en Él. Está en tu historia, está en la mía. Además, partió nuestra historia después de la cruz. Partió la historia de la humanidad después de la cruz. Antes de la cruz, dicen los libros, después de la cruz. Entonces, ¿cuándo lo vio? Y lo vamos a ver ahorita. Antes que Abraham fuese, yo soy. Abraham vio su día. ¿Cuándo? Vio al Cordero sustituto. El día del gozo de Abraham es también nuestro gozo. Aquí Isaac habló a su padre y le dijo, papá, está la leña, el cuchillo, pero falta el elemento más importante. ¿Dónde está el cordero para el holocausto, papá? ¿Se imagina? ¿Dónde está el cordero para el holocausto, papá? ¿Y qué le contestó un hombre de fe? Un hombre que no vacilaba entre dos pensamientos. Porque es que eso es lo que hace la fe. La fe nos enfoca no en vagar en nuestra mente, en suposiciones, será, no será. La fe nos enfoca en el Dios verdadero, en el que dice y cumple. Y le dijo, Dios se proveerá a mi hijo. Dios se proveerá de mi hijo. Este es en el hebreo Jehová Jireh. Dios provee. Pero la gente lo toma para la prosperidad. Pero hay algo más que tiene que ver con la prosperidad. Si Jesús no haya ido a la cruz, seguiríamos esclavos. La verdadera prosperidad no está afuera, está en el alma. Amado, yo deseo que tú seas rico en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. La prosperidad del alma te hace bien a ti, a tu casa, a tu familia, a la nación. Entonces respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. ¿Por qué? Porque Abraham iba a adorar, no iba a sacrificar. Abraham iba a adorar, por eso edificó un altar. Y ahí ofreció al hijo de su amor, ofreció la promesa. ¿Sabe por qué? Porque las pruebas no son para destruirnos. Las pruebas son para probar si el bien que Dios te ha dado se convierte en tu ídolo o si el bien mayor sigue siendo tu Señor. Ató a su hijo. Isaac es una figura de Cristo porque dice que ya era joven. Él tenía fuerza y Abraham era mayor, de casi 100 años. Se dejó atar, callado. Abraham no estaba ni victimizado, ni enojado, ni haciendo las cosas en temor. Abraham estaba adorando a Dios. Isaac se dejó atar en silencio. Lo puso encima de la leña y las piedras. Y cuando levantó el cuchillo para matarlo, el cielo gritó y dijo, alto, detente. Ya sé que temes a Dios porque no me has negado a tu hijo, a tu único, a quien amas. Amados,
Aquí nos habla del temor a Dios. Mucha gente cuestiona el temor, piensan que es miedo a Dios. El miedo está en el viejo hombre que le teme a Dios, le tiene miedo a Dios porque no ha conocido su amor. Pero el amor es una naturaleza que está en nosotros. El temor es una naturaleza que está en nosotros, que nos lleva a adorar con reverencia, a respetar a Dios. Ahora sé que temes a Dios. No le dijo, ahora sé que obedeces. ¿Y qué estaba haciendo? Obedeciendo. ¿Pero por qué? Un temor reverente nos lleva no solo a creer, sino también a obedecer. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un cordero trabado en un zarzal por sus cuernos. Amados, Jesús tuvo una corona de espinas y este cordero, este carnero representa, trabado en un zarzal lleno de espinas, representa a ese cordero que siglos después Juan el Bautista dijo cuando lo vio: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Este es el sacrificio vicario, sustitutivo, que se puso en lugar de Isaac. Pero ¿saben qué? También de Abraham y también de todos los que estamos aquí. Él fue el sacrificio del holocausto para que usted y yo podamos vivir y disfrutar una vida en gozo, en paz y en libertad. ¿Cómo? Tomando decisiones. Decidamos hoy hasta cuándo vamos a caminar entre dos pensamientos. Si Dios es Dios, rindámonos a Él y soltemos los ídolos, soltemos aquello que nos perturba, nos quita el tiempo. Rindámonos al Señor para disfrutar este nuevo pacto sin culpa, sabiendo que somos hijos amados de Dios.